¿Estás escuchando voces o es solo nuestro podcast? Bienvenidos a Medicadas y Bendecidas. Dos mentes brillantes, mal diagnosticadas. Noticias virales, sectas de mentes y películas que dan más miedo que tu psicólogo de la seguridad social. Y recuerda, somos el resultado de un Dios un tanto errático. ¿Listas? Paz y bien, hijas e hijos de sarcasmo. Esto es Medicadas y Bendecidas. Yo soy maricón, sí, monja fugada del convento del humor negro. Y yo soy Piru, abadesa de la ironía. Y en esta congregación analizamos sectas reales. Mientras nos reímos como si no tuviéramos abogado. Pasa y siéntate, Te prometemos risas y cero iluminación espiritual. ¿Pero qué me estás contando? Atención, atención. Noticia de última hora. Ha desaparecido un refajo en Villanueva de Alcardete, provincia de Toledo. ¿Cómo es esto? El refajo es amarillo y bordado a mano con encaje negro. Tiene mucho valor sentimental. Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, que contacte inmediatamente con las autoridades locales. No se ofrece ninguna recompensa ni se agradecerá el gesto. Amiga, ¿Pero cómo es esto? ¿sabes a lo que me recuerda? ¿A qué? Me recuerda a cuando la Pantoja escondió los trajes de Paquirri en un armario detrás de una puerta cerrada con llave. Detrás de dos perros guardianes sedientos de sangre. Y una señora mayor con mucha mala leche Y dijo que se los habían robado. dijo que se los habían robado. ¡Qué poca vergüenza tiene la gente! ¿Cómo puede ser eso posible? La gente es que vive en un delusional más grande que Vive en una nuestras sectas. fantasía. Amiga, ¿tú alguna vez has vivido en una fantasía? Yo llevo 2 semanas viviendo una fantasía de Ay, me morfina. encanta. Muy bien. La morfina es bien. Siempre. que... Por eso nos llamamos bien, porque siempre estamos de acuerdo Exactamente. en los puntos importantes de la vida. Morfina, bien. Bien. Trabajar, Mal. Sectas, fantasía. Genial. ¿Sí? Sí. Sobre todo cuando era un poco más joven, vivía en muchas fantasías para evadirme de la realidad. Ah, eso es importante. Además era muy guay porque era como de repente estar trabajando y como soy neurodivergente yo puedo estar en otro lado completamente diferente. Y entonces, pues sí, vivía ahí mi propia fantasía. Y lo guay era que como me la montaba yo en mi cabeza en mí misma, pues ya está. A mí, ¿sabes qué te digo? Que conforme me hago mayor me cuesta más evadirme a mi propia fantasía. Normal. Antes era más fácil para mí, hacía ¡chas! Y de repente como que estaba en un mundo totalmente diferente y los estímulos de fuera no me afectaban. Ahora ya como que me cuesta un poquito más evadirme. ¿Sabes por qué creo que es eso? Porque contra más mayores nos hacemos, tenemos más responsabilidades y por lo cual perdemos un poco esa capacidad de abstracción a nuestro propio mundo. O sea, si tú te fijas en un niño cuando juega, el niño está completamente a lo suyo, ¿sabes? Ahí en su mundo de unicornios y hadas y no sé qué. Y nosotros estamos ahora completamente metidos en un mundo de depresión, ansiedad, nubes negras en nuestra cabeza. Estrés. Por eso siempre es recomendable hacerte 2 semanitas de morfina terapéutica. Benzodiazepinas. Aesthetic, pero inestables. Pues hoy venimos con una historia que parece una fantasía. Y todas. es una historia preciosa. Es la Iglesia de la Unificación, también conocida como los Moonies, también conocida como los de las bodas masivas, otra vez. También conocidas como la empresa familiar más rentable de Corea. También conocida como como la sectita de Corea.
¿Aquella qué? Porque sí, amigas, aquí hay de todo. Hay religión, política internacional, fanatismo, bodas a granel, negocios turbios y un Mesías que decía que Jesús le había pasado el testigo como si fuera una carrera de relevos espiritual. Y yo solo te digo una cosa, si Jesús te aparece para darte instrucciones, qué menos que pedirle un selfie, ¿no? Algo, una prueba. Pero no, aquí todo es palabra. Mucha confianza veo yo aquí. Pues sí, pues por la palabra del Mesías vivimos, amiga, celebramos la vida. Hoy vamos a repasar la vida, obra y obra alternativa de Sun Myung Moon, un señor que convirtió su apellido en una marca global, porque si algo sabía hacer Moon era vender. Absolutamente de todo. Salvación, matrimonios, negocios de pesca, periódicos, hoteles... De verdad que este hombre te monetizaba hasta el sol. A ver, se llamaba Moon. Luna, luz... Todo encaja. Igual era branding involuntario. De hecho, durante este episodio veremos cómo se pasa de ser un humilde predicador a un propietario de un conglomerado digno de Corea del Sur, versión Monopoly Deluxe. Pero antes, como en toda buena historia de Mesías autoproclamado, empezamos por el origen. Spoiler, hay visiones, revelaciones, hay drama, hay cárcel, varias veces. Sun Myung Moon nació el 6 de enero de 1920 en lo que hoy es conocido como Corea del Norte, una familia campesina relativamente humilde que en algún momento decidió convertirse al cristianismo, algo que por cierto no era nada común en la zona en esa época. De joven, Moon era buen estudiante, pero sobre todo era intenso. Él era muy intensito, de esas que te preguntas si has pensado en el propósito de la vida cuando tú solamente te quieres tomar un té tranquilito. El típico que en el instituto te dice: yo he venido a cambiar el mundo, y tú piensas, pues yo lo que quiero es pasar el día sin tirarme por el balcón y llegar a casa. ¿Y a que no sabes qué le pasó a Moon? Cuéntame. Que con 16 años se le aparece Jesus y según Jesus Christ. Jesus Christ. Sweet baby Jesus. Y según él, de la forma más literal, ahí plantado delante de él, le dice: Sun Myung Moon, majete, que necesito que termines mi misión, que me quedé un poco a medias. Y Moon dijo: pues hombre, no digas más. A ver, pero perdona que insista, pero ¿por qué Jesús nunca se apareció delante de varios a la vez? ¿Por qué nunca es una reunión del cole, en el supermercado? No, siempre es con alguien que de repente recibe una misión tocha. Bueno, a ver, es que si aparece en un Mercadona igual sería trending topic, ¿sí? Ojalá, fantasioso. El caso es que Moon empezó a desarrollar la idea de que él estaba destinado a crear la familia perfecta, la versión corregida y aumentada del plan divino. Y esto, dicho así, suena bonito, pero es la semilla de cientos de miles de matrimonios diseñado por catálogo, y esto es real, cientos de miles de matrimonios. Muchos de ellos no hablaban ni siquiera el mismo idioma, ¿vale? Bueno, hablaban el idioma del amor. Eso es, por catálogo. Y de un negocio millonario. Antes de convertirse en un líder religioso internacional, Moon era más bien un vago conocido de las autoridades. Fue detenido varias veces en Corea del Norte. Los cargos variaban desde disturbios religiosos hasta actividades consideradas antisociales. Corea del Norte, que ya sabes que mucho sentido del humor pues no tiene, acabó condenándolo a trabajos forzados y allí pasó casi 3 años. Si Dios te elige como Mesías y acabas en trabajos forzados, algo está gestionando mal, ¿no? Pues según Moon, esa etapa de prisión fue una prueba divina. Según otros, fue una señal de que igual debería replantearse su estrategia. Pero da igual, porque cuando las tropas de Naciones Unidas entraron en Corea del Norte, Moon aprovechó para escapar. Literalmente salió del campo de trabajos forzados y se fue caminando hacia el sur. En plan Prison Break de Korean Edition. En 1954, Moon funda la Iglesia de la Unificación en Seúl. El nombre original era tan largo como una tesis doctoral, pero resumido significaba: vamos a completar lo que Jesús no pudo. El grupo empezó siendo pequeño, una docena de fieles muy devotos, pero Moon era carismático.
insistente y muy hábil para atraer a la gente vulnerable. También hay que reconocer algo. Constancia tenía. Si hubiera puesto la misma energía en opositar, hoy sería un alto funcionario. Al principio se reunían en casas, en sótanos, en habitaciones pequeñas. Era todo muy clandestino, muy movimiento espiritual alternativo. Pero el mensaje era claro. La humanidad estaba corrupta. Vaya. Jesús fracasó. Vaya. Moon era el Mesías. Evidentemente. Y tú, si te casas como él diga, te salvas. ¿Solución? Ya está. ¿Por qué no lo vas a hacer? Una estructura preciosa para crear dependencias emocionales, económicas y sociales. La doctrina escrita, llamada El Principio Divino, es una mezcla entre Biblia, fanfic y manual de autoayuda. Según Moon, según él, que era muy fantasía, Adán y Eva tuvieron sexo demasiado pronto, perdieron la pureza y contaminaron a toda la humanidad. Jesús venía a corregirlo, pero lo mataron antes de casarse con María de Muffin. Así que ahora hacía falta un nuevo Mesías para que cumpliera el plan. ¿Adivina quién? ¡Qué sorpresa! ¡No me lo esperaba! Y aquí llega la idea clave. La restauración de la humanidad solo se logra a través del matrimonio aprobado por el Mesías. No por amor, no por afinidad y no por química, sino por obediencia. Moon y su esposa Hak Kahan eran considerados padres verdaderos y sus seguidores, los hijos, de un sistema que creaba una jerarquía absoluta. O sea, tu suegra puede ser un desastre, pero al menos no es considerada madre divina universal, ¿no? Podría ser peor. Ahora sí, entraremos en todo lo que el mundo conoce, las bodas masivas. Las primeras fueron pequeñas, 36 parejas. Tú piensas en 36 parejas con todos sus invitados. Uf. Luego 430, luego 777, luego miles, luego decenas de miles. La gente se casaba en estadios, en iglesias, en parques, en auditorios, en centros deportivos. Pues realmente en cualquier sitio donde cupieran un montón de personas y una cámara de televisión. Se le fue un poquito de las manos a los amigos. ¿Tú crees? Porque claro, lo importante no es casarse, es que salga en la tele, lo de siempre. Obvio. Moon emparejaba a la gente según él sentía inspiración divina. Había coreanos casados con estadounidenses, japoneses con africanos, europeos con filipinas, matrimonios sin idioma común, sin cultura común, sin nada en común, pero divinamente compatibles. La Torre de Babel, pero con alianzas. Y luego estaban los rituales previos. Golpes simbólicos en la espalda y al culete para expulsar a los demonios, que eso lo hace todo el mundo, es bien conocido. Viene bien siempre. Rezos eternos, purificaciones con agua bendita. ¿Eso funciona? ¿Sí? Te lo digo yo por experiencia. Sí. Días de abstinencia obligatoria, compromisos de obediencia absoluta, una mezcla entre espiritualidad, coreografía y control psicológico. Vamos a entrar ahora en el terreno favorito de todas las sectas bien organizadas, la captación, o como lo llamamos en España, ese momento en el que vas a una charla de crecimiento personal y acabas comprando flores en la calle para financiar a un mesías coreano que no habías visto en tu vida. Desde los años 70, la Iglesia de la Unificación afinó su estrategia: captar jóvenes vulnerables, idealistas y, a ser posible, lejos de su casa. Universitarios que estaban en modo descubro el mundo. Gente que viaja, gente recién independizada. Vamos, lo normal, tú buscas amigos y ellos te reclutan. Y claro, te invitaban a un retiro espiritual de fin de semana. Tú llegabas pensando, bueno, igual hay meditación, comida vegana y charlas de autoayuda. Y te encontrabas con unas 7 horas seguidas de un señor hablándote sobre linajes satánicos, pureza espiritual y que tu verdadero destino era casarte con alguien que no conocías, que a lo mejor no hablaba ni tu idioma, y muy domingo, todo. Lo peor es que muchos entraban sin darse cuenta, porque el primer contacto era amable, suave, casi simpático. Te acogían, te daban comida, te hablaban con ternura, te hacían sentir especial. ¿Y tú? Encantado. Hasta que intentabas irte y descubrías que eso de salir les daba un poquito de urticaria. La técnica era clarísima: aislarte de tu entorno, bombardearte con amor, no dejarte dormir, repetirte que por fin entiendes tu propósito y hacerte depender emocionalmente del grupo. La receta clásica de toda buena secta. Como una relación tóxica, pero con un poquito más de himnos. Y ahora
la parte que a Moon realmente le ponía los ojos con la forma del símbolo del dólar, el dinero. Porque, raro. a ver, Moon no era tonto. A ver, ¿Vago? ningún... Sí, eso sí. Pero no tonto. Ningún miembro, o sea, ningún líder de una secta es tonto, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y Moon vio que si quería expandir su secta como Dios manda, o como él mandaba más bien, necesitaba pasta, mucha. Así que los reclutas jóvenes eran enviados a vender cualquier cosa, flores, chuches, libros, postales, lo que fuera. Todo para financiar el reino celestial en la tierra. Imagínate, estás en Japón, en Estados Unidos o en España, y aparece un grupo de chavales monos ofreciéndote una rosa por la paz mundial. Y resulta que la paz mundial era la cuenta corriente de los monos. Claro, y no hablamos de 4 euros, hablamos de millones. Millones, porque además de las ventas callejeras, los fieles donaban sus salarios enteros. Oye, amiga, ¿nosotras la secta pa' cuándo? Ya, estamos perdiendo el tiempo aquí. No, estamos recabando información para la nuestra. Nos estamos informando. Algunos incluso renunciaban a herencias, otros les daban sus empresas. Una entrega total que convertía a Moon en uno de los hombres más ricos del planeta. Y claro, ¿qué haces con tanto dinero? Pues lo normal, comercios, constructoras, medios de comunicación, hostelería, hoteles, fábricas de armas. Fantasía. Sí, de armas. Y una flota de barcos pesqueros que abastecían a medio Japón. Vamos, el Corte Inglés espiritual. Si no podías salvar tu alma, al menos podían venderte el bacalao. Pero había algo más turbio todavía, la explotación laboral, porque muchos seguidores trabajaban jornadas eternas por una miseria o directamente gratis, porque, como es pa' Dios, pues estupendo para el líder, que por supuesto vivía en mansiones rodeado de sirvientes, como el Mesías Premium Deluxe. Moon no trabajaba solo, tenía un grupo de seguidores veteranos que actuaban como su brazo derecho, los pastores, los líderes de equipo, los jefes de misión internacional, gente que tenía autoridad sobre los nuevos reclutas. Y esa jerarquía funcionaba como un reloj suizo. Tú obedecías al de arriba, el de arriba obedecía al siguiente, y así hasta llegar a Moon. Y Moon, bueno, obedecía a Moon. No Jesús. Organización piramidal clásica, pero sin cursos de liderazgo de LinkedIn. Y cuidado, porque parte fundamental del control era el confesionario permanente. No como el de los católicos, que es una vez a la semana y gracias. No. Aquí tenías que reportar todos tus pensamientos, tus dudas, tus emociones y hasta tus fantasías. Todo supervisado, todo anotado, todo usado para mantenerte dócil. A mediados de los años 70, la Iglesia de la Unificación ya estaba presente en Estados Unidos, Japón, Europa, África y América Latina. Vamos, el típico chiringuito que empieza con un piso pequeño y acaba conquistando medio mundo. En Estados Unidos, Moon encontró lo que buscaba: dinero, influencia y políticos con ganas de tener votos. Y ahí, amiga, empieza la parte más surrealista, la relación entre Moon y la política estadounidense. Avisamos. Esta parte parece inventada, pero no. Es tan real como que tu abuela te da 20 euros en Navidad a escondidas. Moon sabía perfectamente que si quería respeto internacional tenía que estar cerca del poder, así que empezó a financiar eventos, conferencias, periódicos conservadores, grupos anticomunistas, asociaciones pro familia tradicional, todo muy acorde con su imagen pública. Y aquí vais a flipar porque él, Moon, fundó The Washington Times, el periódico, referencia clave para sus sectores conservadores en Estados Unidos, y muchos políticos, incluidos los senadores y los presidentes, asistían a eventos patrocinados por él, a veces sin saber que quien financiaba todo aquello era un puto loco, otras veces sabiéndolo perfectamente, pero bueno, si paga, oye, vamos. Por la fantasía. Es que tú imagínate, te invitan a una gala fancy, te dan canapés gratis y luego te dicen que el anfitrión es un mesías coreano que organiza bodas de 30.000 personas. Pues chica, ya estás ahí, ¿qué vas a hacer? A ver, pero es que la cosa no terminó ahí, porque en algunos momentos Moon incluso llegaba a presentarse a sí mismo en público con frases del estilo: los líderes del mundo deben seguirme, o, por ejemplo, yo soy el verdadero salvador moderno,
O Dios me ha encargado unir a todas las naciones. Y lo más fuerte es que había gente que aplaudía. Yo estas navidades pido tener la autoestima de gente como Moon. ¿Tú aplaudirías a un loco? No, para eso ya estamos nosotros. Pero yo, esa autoestima de los líderes mundiales deben seguirme. Deben porque seguirme. sí. Ay, por favor. Pues ahora entramos en otra parte que da para una telenovela de estas turcas de 200 episodios. La familia Moon. Moon tuvo 14 hijos con Han Kahan. Porque no tenía televisión en casa. Pues suponemos que no. A ver, igual sí tenía televisión, pero era un loco salido. Y cada uno con su propia historia de poder, conflictos y rupturas, porque ser hijo de un mesías no debe ser fácil, pero ser hijo de un mesías millonario, ay amiga, eso sí que genera peleas. Amiga, no me hablo con mi familia por quién se lleva la vajilla de la abuela. Imagínate pelearte por un imperio espiritual global. Ajá. Pues mira, entre los hijos de Moon había de todo. Algunos eran totalmente devotos, otros rebeldes que se marcharon de la secta, otros en guerra abierta contra su propia madre, otros dedicados a dirigir negocios y otros que terminaron en escándalo. Mientras tanto, Moon proclamaba que él y su mujer eran los padres verdaderos y que su familia era un ejemplo moral de la humanidad. Hombre, como ejemplo mal, como telenovela 10 de 10. La Iglesia de la Unificación enseñaba que la familia perfecta era la base de la salvación. Por eso los matrimonios eran esenciales. Un matrimonio no era de dos personas que se querían, era un acto cósmico que purificaba un linaje. También enseñaban que la idea de que Corea, como no, era el centro espiritual del mundo, que Moon era el patriarca destinado a unir todas las religiones y que eventualmente habría un gobierno mundial basado en sus principios. Todo muy modesto. O sea, tú vas a misa y pides perdón por gritar a tus vecinos. Ellos van y piden perdón por no haber instaurado todavía el reino del cielo en la tierra, ¿no? Diferencias. Sí. Durante los años 70 y 80, en Estados Unidos, la iglesia se hizo famosa no solo por las bodas masivas, sino por las denuncias de familias que afirmaban que sus hijos habían sido víctimas de un lavado de cerebro. De hecho, incluso hubo intento de desprogramación con secuestros inversos organizados por los padres desesperados. Una locura. Y la prensa, claro, se cebó. Normal, tú imaginas los titulares. Mi hijo trabaja 16 horas al día vendiendo flores para un mesías coreano que dice que salvará al mundo casando a desconocidos. Eso lo lees y te enganchas. Claro, incluso a algunas locas te hacen un podcast. ¿Quién será? ¿Quién serán? La iglesia respondió diciendo que las familias estaban atrapadas por Satanás. ¡Satán! ¡Vaya reto, Satán! Y que la persecución demostraba que la misión de Moon era auténtica. Bueno, pues un clásico. En 1982, Moon fue condenado en Estados Unidos por fraude fiscal. Se negó a admitir la culpa, dijo que era una persecución religiosa y cumplió 13 meses en prisión, aunque eso sí, en una cárcel relativamente cómoda. Un mesías de lujo no puede estar en cualquier sitio, faltaría más. ¿Sabes a quién me recuerda? Miedo. A uno de estos que se casó con una hija del rey, que luego fue a prisión y el puto cobarde se fue a una cárcel de mujeres, él solo. No sé de quién me hablas. No. Guiño. ¿Habrá pasado en España? Supuestamente. Ah, no lo Dice las malas hemos lenguas. dicho ni de qué rey ni de qué país. Pregunto. Curiosamente, la iglesia creció aún más durante ese periodo. Claro, porque, a ver, al final sales en la prensa. Bien o mal, que hablen bien de ti, ¿no? Sí, es lo que dicen. efectivamente. No, de nosotras solo hablar bien, ¿eh? Que tenemos hachas. Tenemos hachas y espadas. Moon salió de la cárcel más poderoso, más influyente y más convencido de que Dios le había dado una misión global. Y ahí empieza la parte final, la fase imperio. Porque si pensaba que lo de las bodas gigantes era lo más surrealista del movimiento de Moon, agárrate porque ahora entramos en modo tiburón de negocios. Y digo tiburón no por metáfora, sino porque Moon literalmente montó un imperio pesquero. Sí, no, es broma. De repente de ser el mesías pasó a ser el rey del atún. Que no se perdía Marisco ninguna. Revio. Mariscos Moon.
Cómete un atún. Este hombre era como si te metes en una batidora a Jesucristo, a Mancio Ortega y al dueño de una lonja. Y le sale esto. Y a ver, no era precisamente una tiendecita humilde de barrio, no, que fue creando empresas como si estuviera jugando al Monopoly, pero con dinero real y seguidores gratis. Porque claro, mano de obra barata y obediente, ¿cómo iba a resistirse? Es que Moon descubrió muy rápido que una secta sin dinero es como un grupo de amigos intensos. Pero una secta con fábricas, barcos, hoteles, medios de comunicación y armas, eso es un proyecto empresarial serio. Hombre, y atención porque eso no es conspiranoia. Moon fundó periódicos, cadenas mediáticas, fábricas de armas ligeras, empresas de alimentación, compañías de automoción. El hombre tenía más sectores que un libro de economía. Y luego dices, ¿pero por qué una secta necesita producir rifles, barcos de pesca y coches? Y Moon respondía, porque Dios quiere que diversifiquemos negocios. Real. Pues para que te hagas una idea, la Iglesia de la Unificación terminó siendo uno de los grupos empresariales más raros y ricos del mundo. Tenían empresas pesqueras gigantes, True World Foods, por ejemplo, fábricas de fusiles, hoteles y resorts de lujo, periódicos, incluyendo el famosísimo The Washington Times, universidades, un circuito entero de negocios en Japón para captación de fondo y, lo más chill de todo, granjas de ginseng. Eso me encanta. ¿Qué digo yo? ¿Qué relación hay entre un Mesías 2.0 y el ginseng? Pues ninguna. Pero él decía que era saludable, que Dios quería que lo tomara y así que lo vendía con beneficios de escándalo, por supuesto. A ver, era el truco maestro de la captación en Japón. Allí convencían a seguidores de donar fortunas enteras a la iglesia con la excusa de purificar sus antepasados y borrar su karma familiar. Que es literalmente la versión sectaria de paga que te paso la aspiradora espiritual. Pero mucho más caro. Muchísimo más caro. El dinero japonés fue el motor de media secta. Moon usaba esas donaciones para comprar empresas en Estados Unidos, pagar a políticos y financiar misiones evangelizadoras. Y aquí viene la parte que parece guión de serie. Pero no. Moon se metió en política. Como quien se mete en un curso de cerámica. A ver, el hombre decía que había sido elegido por Dios para derrocar el comunismo. ¿Qué? Y entonces se acercó muchísimo a los políticos conservadores de Estados Unidos, a muchos, a niveles muy incómodos. Hablamos de congresistas, senadores y hasta expresidentes que lo mencionaban como un aliado en la lucha espiritual. Y mientras tanto, él hacía bodas masivas y vendía pescado. Preciosa combinación. Y ojo, que hubo un momento espectacular, que es real y no es exageración, cuando Moon organizó un evento en el Capitolio donde fue coronado con una corona dorada. En el Capitolio. Sí, como un rey. Y yo no sé quién firmó ese permiso, pero imagínate ser el funcionario que ve entrar al Mesías coreano con una corona de oro y una banda honorífica. Es que ver esa imagen tiene que ser tremenda. Tú estás ahí currando tranquilamente en Washington y de repente escuchas en el pasillo: perdón, que pasa su majestad el Mesías con séquito completo. Y tú pensando, madre mía, que yo lo que quería era ser bibliotecario. Tú imagínate ese pobre señor en Washington DC con un montón de papeles en sus manos y viendo a un señor así regordito con una corona y una banda, como si fuera su cumpleaños. Ay, Dios. Pues Moon predicaba la pureza espiritual, el celibato y la castidad, pero claro, siempre para los demás, para él no. Hombre. Él tenía hijos como si estuviera coleccionando Pokémon. Muchos, varios, y además con rumores de hijos fuera del matrimonio. ¡Oh, qué sorpresa! El líder espiritual que dice que todos deben controlarse menos él, evidentemente. Qué giro inesperado del mundo de las sectas. No lo podía ver venir. Nadie. Y la familia Moon era un culebrón digno de Netflix, ya lo hemos dicho antes. Peleas internas, hijos compitiendo por herencias, escándalos, adicciones, divorcios. Uno de los hijos dirigía la empresa de armas y hasta ahí todo bien. Otro se hizo pastor cristiano por libre y renunció a su padre porque era un circo normal. Otro se peleó por quién se quedaba la parte del imperio hotelero.
Y bueno, a ver, desde sus humildes comienzos hasta la creación de un imperio económico que ni el Corte Inglés en versión espiritual, Moon lo tuvo todo: dinero, influencia política, seguidores devotos y, bueno, bodas gigantes. No esas bodas de Instagram que duran 2 horas y un par de stories, no. Hablamos de ceremonias para miles de personas. Todos emparejados según lo que el Mesías decidía, porque claro, el amor es importante, pero siempre y cuando lo administre un Mesías coreano millonario. Había tensión familiar suficiente como para alimentar 14 temporadas. Los Moon Shore. Ojalá Telecinco hubiese hecho un reality. Ay, por favor. Rocío, contar mi verdad para seguir viva. Como es Telecirco. Y atención, que dentro de la secta no todo era fiesta y atún importado de Japón. La vida cotidiana de los miembros estaba completamente controlada. Horarios estrictos, regla de vestimenta, confesiones diarias, trabajos interminables y, por supuesto, educación constante sobre la pureza familiar. Cada acto estaba supervisado, desde lo que comías hasta cómo pensabas. Vamos, que Moon consiguió que el sueño de muchos líderes aspiraban: hacer que la gente trabajara gratis, se casara según su criterio y además que creyera que todo era por voluntad divina. El que cuestionaba lo tenía crudo: aislamiento, chantaje emocional y culpa hasta decir basta. Porque no nos engañemos, la Iglesia de la Unificación era como un videojuego de estrategia humana. Cada miembro era una ficha que había que colocar en un tablero de la obediencia. La familia perfecta, la recaudación de fondos. Y la estrategia funcionaba a nivel global, flipa. Japón, Estados Unidos, Europa, América Latina. Moon sabía moverse como pez en el agua dentro de la política, negocios y medios de comunicación. Lo que para muchos parecía un grupo de religioso modesto, en realidad era un imperio económico, social y espiritual. Y se muere Moon. ¡Oh no! En 2012, tras la muerte de Moon, la iglesia se fragmentó. A tomar por culo todo. La viuda tomó el control de la rama principal. Esto ya es maravilloso. Pero algunos hijos formaron sus propias corrientes con nuevas reglas y rituales, y otras ramas más pequeñas continuaron con las bodas masivas, captación y negocios internacionales. Así, el legado de Moon no terminó con su muerte, sino que sigue vivo en varios frentes, aunque con menos glamour, menos coronas doradas y más discreción mediática. Porque la esencia de Moon era simple: control absoluto, fidelidad ciega, mezcla de religión y negocios. Y la idea que tú, simple mortal, necesitas que él decida tu matrimonio, tu carrera, tu dinero y tu destino espiritual. Todo bajo la apariencia de salvación mundial y construcción de familias perfectas. Vamos, un Mesías versión CEO del Apocalipsis. Y aquí lo tienes, la historia completa de la Iglesia de la Unificación, desde la captación, el adoctrinamiento, el control psicológico, la explotación económica, los matrimonios masivos, los negocios internacionales... Joder, me estoy cansando solo de leer. Imagínate este hombre, por favor. No se cansaba. No se cansaba. La política, los escándalos familiares y el legado que todavía persiste hoy en día. Una historia que combina religión, poder, dinero, manipulación y un toque de locura humana. Así que... Te has dado pereza a ti también, querida. A lo mejor no estamos nosotras para abrir una secta. Tendremos que tener una secretaria. Sí. La Yonai. La perjudicada. La perjudicada. Entonces vamos de culo. Así que si algún día alguien te ofrece purificar tu linaje familiar, trabajar gratis en nombre de Dios o casarte con alguien que no conoces, recuerda ponerte a medicados y bendecidos. Nosotros solo te ofrecemos fantasía. Glitter, fácil. Claro. Bueno, amiguita, pues hasta que ha llegado la secta de hoy. Madre mía. Este hombre le daba todo, a todo. Era un vago, pero tenía mucha gente trabajando. Y gratis, yo también quiero. Bueno, ¿qué me tienes hoy que...? ¿Qué tienes hoy que traerme, que recomendarme para ver?
Te voy a recomendar una película súper bonita, amiga. Ay, da un poco de cosa porque pasan cosas, pero se llama Boys Don't Cry. Va de que Brandon, que es un joven transexual sin operar, se muda a un pueblito pequeño con la misión de vivir su verdad, o sea, ser él mismo sin pedir permiso. Todo va bien, conoce a Lana, se enamoran, risas, besos, planes de vida, o sea, estaba bendecido, mood activado. Pero, spoiler, el pueblo es un lugar donde la gente todavía vive en la edad de piedra emocionalmente hablando. Así que la aceptación es escasa y el prejuicio está a full de power. Brandon intenta escapar y ser feliz, pero la intolerancia se convierte en un hostigamiento. Lo que empieza como miradas incómodas y comentarios venenosos escala rápidamente a violencia directa y sexual. La historia muestra la lucha de Brandon por el amor, la identidad y la dignidad, mientras el mundo a su alrededor parece decidido a destruirlo. Boys Don't Cry es un viaje intenso y doloroso y necesario también, que te deja entre la rabia, la admiración y te deja medicada y bendecida total, recordando que la autenticidad a veces cuesta, pero vivir tu verdad siempre vale la pena. Pues muy bien. Sí, tu amiguita, ¿qué me traes? Pues yo te recomiendo La Virgen Roja, que es una película que he visto hace poquito y trata sobre una niña prodigio española. ¡Ay, me encanta! Vale, sí, ya sé. ¿Ya sabes cuál es? Sí. La verdad que la película me gustó mucho y es como una madre convierte a su hija en una niña prodigio, quitándole toda la fantasía que supone el amor, la interacción con otros niños. Y la madre lo que explica es que el amor es una gran debilidad. Y que te abstrae pues de tener inteligencia, que es el amor es lo que venden a las mujeres para que nos olvidemos de crear inteligencia, debatir y todo eso. Y bueno, creo que es una película muy interesante porque al final la madre es una líder de secta, conforme la pinta en la película, está basada en hechos reales. Sí. Y la verdad es que me gustó tanto la película que me compré uno de sus libros. Lo tengo pendiente de leer porque son un poco densos. Está basada aquí en España, ¿verdad? Sí, eran gallegas, si no recuerdo mal, que vivieron en Madrid. Y bueno, tienen unas ideas políticas muy interesantes, pero bueno, la madre es un poquito sospechosa, un poco autoritaria y controladora, pero es una película muy bonita. La madre era la típica de la letra con la sangre entra, total. Sí. Pues nada, queridos, hasta aquí el episodio de Medicadas y Bendecidas. Recordar seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify, please. Porque si no lo haces... Fatality. ¡Ah! ¡Maricón, qué susto! ¿Ves? Que tenemos aquí el secretario. Si no lo haces, voy a mandarte audios de 3 minutos que no dicen nada porque tengo TDA y a veces se me va lo que estaba diciendo y vuelvo a empezar y luego me entretengo haciendo algo que no necesito hacer y les manda la hora de la siesta, así que tú decides qué vida quieres vivir. Bye. Adiós.